Vamos a partir, voy a tomar la lista primero antes de que les explique de qué se trata el taller de hoy. Christopher Ahumada. Presente, profesora. Carla Flores. Presente, profe. Natalie Moya. Presente, profe. Jessica Peña. Presente, profe. Paulina Castro. Presente, profe. Camila González. Presente, profe. Ingrid Muñoz. Presente, profe. Camila Saiz. Presente, profe. Paola Cubillos. Presente, profesora. Matilde Llanos. Presente, profe. Víctor Ojeda. Presente, profe. Yanara Zúñiga. Presente, profe. Y está recuperando Yasmín Rivera, ¿cierto? Profe, presente. Ok. Ya, chicos, supongo que alcanzaron a ver, yo les había dejado un aviso en el portal, dándole algunas instrucciones de cómo vamos a realizar el CES de hoy, ya que iba a ser un poquito distinto a los que hemos visto en las clases anteriores, ¿ya? Si bien entiendo, creo que no vamos tan al tanto con la cátedra porque no han alcanzado a pasar lo respiratorio todavía, ¿cierto? Todavía no lo hemos pasado, profesora. No, profe. Ok, entonces ¿tuvieron acceso a los links de la bibliografía para poder prepararse para este taller? Sí, Sí, profe. Y en los links, chiquillos, ¿cuáles documentos fueron los que pudieron revisar? creo que respecto al COVID-19 del Hospital Barros Luco, si no me equivoco, Ya. es uno de los documentos. Y otro, un documento del MinSal, en el cual trata con personas adultas mayores. Ah, Para- perfecto, ya. Estamos ok. Esos dos. Ya, chicos, bueno, el CES de hoy, si bien es cierto, va a ser un poco distinto porque no vamos a ver un video tan característico como el que hemos visto en los anteriores, sino que vamos a hacer un tour, una ruta en el fondo por una PPT que les hemos preparado con una simulación de un paciente virtual. Ya tenemos como antecedente, ¿cierto?, en el fondo de que lo que ustedes van a ver es un paciente con una insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, también la metodología va a cambiar porque ustedes saben que este CES es un CES evaluado, entonces va a haber un momento posterior a que veamos esta PPT, en donde yo voy a hacer una división de grupos para que ustedes puedan trabajar entre ustedes internamente y poder responder las preguntas características que hacemos, y va a ser lo que corresponde a la nota y a su evaluación. ¿Ya? Igual después de que cada uno de ustedes como grupo conteste, vamos a volver a estar todos en la misma reunión, ya acompañados conmigo, vamos a hacer la misma discusión probablemente que ustedes pudieron hacer del análisis de este caso clínico, y la vamos a ir complementando para que ustedes puedan tener la retroalimentación correcta y poder consultar sus dudas, ¿ya? Pero en el fondo quiero que estén conscientes de que lo que veamos o lo que ustedes respondan en la clase de hoy es lo asignado a su nota, más se va a considerar también la participación posterior en la discusión que tengan conmigo. Ya, lo importante en el fondo, cierto, como siempre les repito en todos los CES, es que ustedes puedan establecer mientras estén trabajando en conjunto con sus compañeros el correcto entorno de aprendizaje, tal y cual que cuando hacen la discusión conmigo, que esté en un ambiente seguro, en el fondo en el que ustedes puedan resolver sus dudas, plantear las inquietudes. Quizás es un tema con mucha información, un tema que tiene en el fondo, ¿cierto?, una bibliografía que les enviamos a través de estos links, pero además podrían haber complementado mucho más, y que entiendo también que van a tener quizás muchas más dudas porque es un tema muy actualizado, muy en boga hoy, y todavía no van tan acorde con la cátedra. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes puedan discutir lo que realmente piensen acerca del caso. Ya también les recuerdo en el fondo que el video que les vamos a mostrar o el material educativo está siempre hecho entre ustedes, la universidad y yo, a través de un contrato de ficción, ¿cierto? Y de confidencialidad, ya que está hecho solo para fines educativos, y
Está prohibido cualquier otro tipo de uso que ustedes le puedan, en el fondo, asignar a este material. ¿Ya? Entonces vamos a ver en el CES de hoy como problema principal un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda en un paciente adulto por COVID-19, ¿cierto? Donde queremos en el fondo que el principal aprendizaje que ustedes logren sea identificar los signos y síntomas de esta insuficiencia respiratoria aguda, pero a su vez analizar los cuidados de enfermería en el fondo de urgencia que nos sirvan o que se puedan planificar para este usuario en un servicio de urgencia. ¿Ya? Lo que van a ver en el fondo va a ser un paciente de 38 años con un peso de 70 y algo kilos, ya que va a consultar por cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo. Ya vamos en el tour que yo les vaya mostrando, se va a volver a repetir esta información que yo les acabo de dar y además todos los antecedentes que tengan del paciente. Les sugiero, al igual que todas las clases anteriores en el fondo, que puedan tener algo donde puedan tomar apuntes para discutir su caso, dar respuesta a las preguntas que van a ir asociadas en la evaluación y que después podamos discutir. ¿Ya? Entonces les voy a compartir pantalla para que podamos ir haciendo este tour con la información respecto al caso. Ok, entonces aquí tenemos los datos generales de nuestro paciente, como les dije, paciente de 38 años, que pesa 67 kilos y que consulta por un cuadro de cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo, ¿cierto? Sabemos en el fondo que ustedes son quienes van a recibir a este paciente y van a tener que ingresar a este box para atenderlo con los antecedentes que yo les acabo de entregar. Entonces, suponiendo una hipótesis diagnóstica a la que ustedes vayan pensando, van a tener que hacer un registro de los elementos de protección personal que ustedes crean que deben utilizar para poder hacer una atención correcta de este paciente, ¿ya? Si bien es cierto esta PPT, chiquillos, acá ustedes pueden ver la flechita que dice completa el formulario. En el momento que terminemos de hacer el tour, yo les voy a mandar una PPT que tienen que ir completando y esa es una de las preguntas que van a tener que responder respecto de su evaluación, ¿ya? Acá podemos ver y simular que ya estamos con el paciente, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un monitoreo de signos vitales. ¿Cierto? Entonces acá ustedes pueden ver que es un paciente que tiene una presión arterial de 120/80, una saturación de 88, una frecuencia cardíaca de 124 por minuto, una frecuencia respiratoria de 33 por minuto y temperatura 39 grados Celsius. ¿Cierto? Además, vamos a realizar un examen físico y vamos a auscultar a este paciente. Ok, y además vamos a revisar la ficha de este paciente con los antecedentes que él nos entrega. ¿Cierto? En la ficha el médico nos acaba de indicar estas indicaciones y nos dice que tenemos que poner oxigenoterapia para saturar sobre 95%, nos indica dexametasona 6 miligramos endovenoso, PAF con salbutamol y nebulización con salbutamol. ¿Cierto? De esas preguntas, lo que ustedes van a tener que responder es ¿qué dispositivo de oxigenoterapia ustedes utilizarían para lograr la indicación que el médico nos indica, que es que el paciente sature mayor a 95 y justificar por qué eligen ese dispositivo?
cuáles son los cuidados de la administración de los medicamentos que nos indicó y qué aerosol terapia utilizarían de las dos que indica y por qué. ¿Cierto? Luego, al final de esta simulación, llega el médico y enfermera titulares que van a proseguir con los cuidados de enfermería de este paciente y ustedes van a tener que hacer una entrega de todo lo que lograron ver, o sea, lo que lograron realizar como equipo de enfermería en este paciente, si se encuentran antecedentes pendientes o información que ustedes podrían complementar. Creo que me faltó algo acá. Vamos a hacer una revisión de, perdón, aquí chiquillos, de la ficha, los antecedentes del paciente. ¿Cierto? También tenemos una revisión de la ficha clínica del paciente, en donde nos preguntan qué cosa tendríamos que completar nosotros como datos relacionados con la anamnesis próxima y la anamnesis remota de este paciente, ya que también es una de las preguntas que ustedes van a tener que contestar para su evaluación, entendiendo que la ficha nos proporciona los siguientes datos, ¿cierto? El paciente tiene como edad 38 años, una estatura de 1,67, pesa 73 kilos, su previsión es FONASA, su motivo de consulta inmediato es cefalea, mialgias, tos y sensación de ahogo. En la anamnesis próxima tenemos como antecedente la edad del paciente, ya dicha, ¿cierto? Que son 38 años. Consulta por los síntomas descritos, pero además él nos entrega los antecedentes de que asistió a una fiesta con otras 8 personas hace 8 días y uno de ellos dio positivo a PCR para coronavirus. En su familia, su mamá y su papá ya comenzaron con síntomas. Y en la anamnesis remota, este paciente no tiene antecedentes previos, pero sí es fumador social de 1 o 2 cigarros por día. No utiliza ningún tipo de medicamentos, pero refiere alergia al medio de contraste. En la anamnesis completa que nosotros podemos visualizar en su ficha clínica es que tiene 38 años, no tiene antecedentes mórbidos, no tiene antecedentes quirúrgicos, es alérgico al medio de contraste y en sus hábitos nocivos incluye tabaquismo y alcohol. ¿Ya? Él refiere que participó en este carrete con 8 personas y él es el cuarto con síntomas. Antes dio positivo el anfitrión hace ya 3 días, pero la fiesta fue hace 8 días. Tiene tos, disnea, sensación de ahogo, dolor de pecho y espalda y cefalea. ¿Cierto? Y ahí está lo que ya habíamos visto, el control de signos vitales. Ya chicos, entonces volvemos a la reunión. Les pido que prendan la cámara para que podamos ver las instrucciones finales y la división de los grupos. Ya, lo primero que voy a hacer va a ser compartirles en el chat, chiquillos, 3 cosas. Uno, digamos, el instructivo de la evaluación de esta semana, y les voy a compartir la PPT que les acabo de presentar, pero además otra PPT que es similar, pero dice PPT alumnos, que es esa la que ustedes deben ir completando, donde salen las preguntas, ¿ya? Entonces, ahí están, les van llegando, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto. La división la voy a hacer ahora en la división de grupos, que va a ser grupos al azar, ¿cierto? Van a tener 40 minutos, chiquillos, para plantear la discusión entre ustedes, y uno por grupo debe ser el responsable, en el fondo, de llenar las respuestas en esta PPT, y terminada su discusión, cuando yo ya desarme los grupos, enviármela al correo electrónico, o si la terminan un poquito antes, ya lo voy a volver a escribir en el chat. ¿Ya? Una vez terminados los 40 minutos en que ustedes ejecuten la discusión y den respuesta a las preguntas
a las respuestas que crean correctas como grupo, me lo envían al correo para que posterior a eso vamos a dar inicio a la discusión global entre todos ustedes. Ahí eso también va a ser parte de su nota, así que también depende si alguna respuesta no la lograron justificar muy bien, cómo participe el grupo para que puedan complementar esa información. ¿Ya? ¿Se entiende? Profe, el PPT lo mandó al chat. Sí, po. ¿Sí? No, es que no lo veo yo. ¿Quién más no lo No ve? veo. Solo veo su correo, lo otro no veo nada. Tampoco lo veo, profe. No se ve nada, profe, no mandó nada más que el correo sale. Aquí me salen enviados. Sí, yo A mí sí me salen los documentos que envió. Sí. Sí, sí me ¿Ven sale. los documentos? A los que no ven, ¿están desde el celular o desde un computador? No, de computador, profe, no veo nada. Solo su correo, lo último que mandó el correo. Yo estoy del celular. ¿Y lo ve? No, profe, yo tampoco lo veo. Yo estoy del computador y tampoco lo veo. Debieran verlo todos porque en los grupos anteriores no ha habido ningún problema. A ver. Se envió correctamente el archivo, dice instructivo. Profe, si lo reenvía, a lo mejor los podrán ver. Por eso, lo acabo de reenviar uno, dice instructivo, ¿lo ven? Profe, yo no, y estoy en el computador y me sale solo su correo, me sigue saliendo su correo. Ya, ok, voy a hacer la división de los grupos y una vez que salgan los grupos voy a enviar al correo electrónico de alguno de los que esté en el grupo la información de los tres. Y me voy metiendo a cada grupo para ver si les llegó la información. Los grupos son de 3 alumnos, chiquillos, porque vamos a hacer 4 grupos. La Natalia iba a preguntar algo, dígame. ¿No hay alguna posibilidad de ocupar grupos quizá ya establecidos? Que la, No. No, es al azar. ya. Es al azar, chiquillos. Aquí va el grupo, lo voy a crear. Ya, la sala 1 tiene a Camila González, Camila Saiz, Christopher Ahumada e Ingrid Muñoz. Ingrid Muñoz y Yesenia Constanza, porque hay uno que va a quedar de más. Ah, no, perdón. Nombró 5, profe. Sí, esperen. Es que le puse solo 3. Volver a crear. Ahí sí, ya. Vamos a hacer, los grupos van a ser de 4. En la sala 1 está Christopher, Yasmín, Jessica y Paulina Castro. ¿Ok? En la sala 2, Camila, Carla e Ingrid. En la sala 3, Matilde, Yanara y Yesenia. Y en la sala 4, Camila González, Natalie Moya y Paola Cubillos. Escríbanme en el chat, chiquillos, en la sala 1, Christopher. Mándeme su correo. En la sala 2, estoy nombrando el que sale primero. Camila Saiz, mándeme su correo. En la sala 3, la Matilde. Y en la sala 4, Camila González. ¿Me fue una pregunta? No, Dígame. compañero. Es que yo soy Víctor, pero me sale Yesenia, entonces me enredo. No sé por qué. ¿Cómo cambiar ese nombre? Chuta, no sé, Víctor. Debe ser el comando de su computador. Porque en el fondo a lo mejor no sé si al crearle la versión en el fondo que uno ingresa, típicamente le vuelven a poner el nombre. Es como el usuario del computador, por eso sale eso. No, profe. Estoy en el tren, ¿no es cierto? Es que me enredé. En el 3, Víctor, sí, porque el suyo dice Yesenia Constanza. En el 3, con la Matilde y con Yanara. Ya. ¿Ya? Ok, los voy a cerrar, o sea, voy a iniciar la sesión de cada uno de ustedes y ahí voy a mandar el correo, ¿ya? A los 4 grupos. ¿Dudas, chiquillos, respecto a cómo tenemos que proceder? Profe,
voy a iniciar de mi computador. Yo el problema es que tengo el audio malo, entonces van a aparecer dos ingresados con mi nombre. Ya, Porque no me funciona el audio del computador, entonces me voy a conectar desde el computador y desde el celular. bien. De igual manera, al momento, para que lo hagamos un poco más rápido, voy a mandar esta información en los correos de cada uno de los 4 que dividimos los grupos. Pero al mismo momento lo voy a estar subiendo en la información de los avisos de UTLA, ya para que el resto, si quiere, también lo vaya bajando de ahí. Profe, ¿hasta qué hora tenemos? Son 40 minutos, ya son 10 para las 3.
Ok. Una vez que ya ustedes enviaron sus trabajos y sus respuestas, vamos a empezar a hacer los comentarios generales y la reflexión en relación al mismo tema, a lo que ustedes lograron discutir. Supongo que entre ustedes también hubo algunos no acuerdos. Entonces, la idea es en el fondo ver cuáles podían ser las respuestas correctas, porque había una variedad, chiquillos, por eso era importante que justificaran, ¿ya? Y también, de cierta manera, desmitificar algunas cosas respecto a temas con los cuales todavía tenemos dudas. Necesito que todos prendan las cámaras, o con los cuales igual existe evidencia científica que va cambiando día a día, por ende hay muchos temas que podríamos evaluar hoy como correctos, o hoy el ministerio nos indica algo y ya para la próxima semana han cambiado. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, el contexto global, yo se los indiqué antes de que vieran este tour del paciente digital. ¿Alguien podría decirme en términos generales de qué se trató el escenario que vieron y si a ustedes les pareció que la simulación en el fondo o el contexto del caso clínico se asemejaba a algún caso real? Profesora, con respecto a lo que se vio hoy, era un tipo de paciente que ingresó por temas de COVID, con síntomas de COVID, al servicio de urgencias, y es esperable la escena no tan a la realidad, porque la realidad es otra al día de hoy, pero sí se asemejaba a algo. Ok, Igual ¿a alguien le parecía que...? Dígame, Víctor. me sumo igual lo que dijo el Christopher, porque igual al final no está bien claro la escena, porque entregan al paciente, no, no es como ya entregan al paciente, tienen que ir con su medio de aislamiento, o llamar a la Seremi también que estaba, como que no también se nombró mucho. Nosotros igual en el grupo, igual como habían debatible eso. Ok, pero en el fondo, en este caso, a diferencia de otros, teníamos anamnesis y teníamos datos que nos aportaban respecto del paciente. Con eso, ¿ustedes lograban hacerse una idea o una hipótesis diagnóstica de que les iba a tocar atender a un paciente en un contexto COVID? Sí, profe, con los antecedentes que tenía, ya que había tenido contacto estrecho con una persona con PCR positivo, entonces si se asemejaba a la realidad con un paciente con COVID. Perfecto. No, no, yo sí, pero yo me refiero a eso, pero por ejemplo, no, yo no sé, por ejemplo, está ahí el paciente y me entrega la amnesis, pero lo veo sin aislamiento. Eso es lo que me refería, es como, ya él dio positivo, pero si está ahí en la camilla sin nada, entonces como, bueno, tiene COVID, pero está ahí, como una reacción. Es que no dio positivo, pues, Víctor. No dio Claro, porque no se positivo. le ha hecho nada, pues. Todavía no Por se le eso, habían... ustedes tenían que empezar a hacer todo. Era un paciente que consultaba por primera vez entregando antecedentes. O sea, igual, profesora, que ante la sospecha de un paciente COVID, hasta que no siga lo contrario de un PCR, igual, Exacto. como teoría, se debería atender a un paciente como COVID. Como Entonces COVID. se debería Pero, atender con todos los profe, elementos. ¿me escucha? Sí, la Ingrid. Según yo, en teoría, el paciente ser contacto estrecho y tener sintomatología pasa a ser caso probable, entonces no se le toma examen. ¿Se notifica como caso probable o no? Sí, sí, lo que pasa es que tomarle o no tomarle el examen ya venía como posterior, pues sí, como lo vemos siempre en nuestra aparición cuando el médico nos da otras indicaciones. Entonces, de manera posterior, podría ser que ustedes, en la última pregunta que me decían, ¿qué entregan como pendiente al equipo que realmente va a tratar al paciente? Le podrían haber dicho que se hicieron X medidas al inicio, y que dado que es un caso probable, es importante tomar el PCR, porque ahí sí o sí debió haber aparecido el médico y hacer la notificación correspondiente, ¿cierto? Ahora, de la anamnesis remota y lo que refiere el paciente, los antecedentes que ustedes tuvieron, ¿les parecieron suficientes como para haber indagado en la historia del paciente y, como dice la Ingrid, haber creído que era un paciente probable, o a ustedes les faltaron más antecedentes para complementar este caso clínico? O sea, con lo que tenía profe, yo encuentro que igual es suficiente, porque él dijo, bueno, la sintomatología estaba con fiebre, estaba con dolor, decía que estaba con dolor en el pecho y la espalda, estaba con cefalea, quizá haber indagado un poco más en el tema de si estaba con olfato y gusto,
pero no todos los Ya. pacientes lo pierden, por ejemplo. También nos dijo que tuvo un contacto estrecho y él era el cuarto con sintomatología. Entonces ya uno asume que sí, sí es un caso probable positivo, o si se lo toma el PCR va a salir positivo. Ok, bien. Ahora, de los signos y síntomas que motivaron la consulta del paciente, como dice la Yanara, ya nos daba la indicación en el fondo, ¿cierto?, de que nosotros teníamos que tratarlo como un caso sospechoso, hacer una notificación de un caso sospechoso probable que posteriormente se podría haber convertido en un positivo una vez que hubiésemos tenido resultado de PCR. Pero hubo un control de signos vitales al inicio. ¿Cómo lo interpretaron ustedes? En mi Ah, grupo Ferdi. estaba normotenso, taquicárdico, y yo con las chiquillas conversamos en mi grupo y consideramos la frecuencia respiratoria que estaba polipneico. ¿Por qué? Porque hacía referencia a que tenía una disnea y estaba con una sensación de ahogo, entonces estaba compensando esa respiración y estaba como respirando tanto superficial como profundamente, y así estaba compensando su respiración, pues entonces por eso lo consideramos así, como polipneico, no taquipneico. No sé si estaré en lo correcto. Ahí además estaba Bien. febril Nosotros, y no me acuerdo las otras signos vitales, pero hasta ahí no. Tenía hipoxia. Ah, hipoxia también, sí. Sí. Estaba La Yanara saturando iba a decir 88%. algo. sí, que nosotros como grupo, por el tema de la respiración, no se veía claramente el uso de la musculatura, entonces llegamos a taquipneico nomás, po. Y sobre la saturación también, el tema de la hipoxia se ve con el resultado de los gases, no solamente con la saturación, entonces también lo pusimos solamente desaturando. Bien, Ok. hubiesen complementado el examen físico, ¿cierto? Quizás con datos importantes visuales como uso de musculatura accesoria. Bien. Claro. Natalie, ¿alguna otra cosa que usted hubiese complementado respecto de ese examen físico o algún examen complementario que ustedes creen que hubiesen podido pedir pensando en el cuadro respiratorio? El examen físico que dice la Yanara que lo hubiese complementado con tal vez si estaba usando musculatura accesoria. Christopher dice que estaba desaturando hasta 88, pero igual era importante complementar con estas acciones que nosotros siempre decimos que son simultáneas, ¿cierto? Y ustedes hubiesen tomado exámenes donde hubiesen incluido esta gasometría arterial. ¿Algo más que usted hubiese aportado? Profe, nosotros igual estábamos con el tema de la respiración, al final lo dejamos como taqui y polimneico, porque llegamos al consenso de que, bueno, como que igual ahí nos pegamos un poquito porque, como decía, que había que interpretar los signos vitales, y en ese caso estábamos solamente interpretando la frecuencia respiratoria, lo dejamos como taquipneico. Y al lado pusimos polimneico porque igual estaba con disnea, igual habían como indicios que a lo mejor, porque le dolía el pecho, la espalda, y quizás a lo mejor ya estaba ocupando como musculatura accesoria, así que lo dejamos como taqui y polimneico. Y respecto a los exámenes complementarios, pensábamos en el tema de los gases arteriales de primera opción, por cuando estábamos viendo el tema de la oxigenoterapia, porque según eso también decíamos cuánto oxígeno íbamos a administrar y todo el tema del CO2. Así que serían exámenes, los gases arteriales, la radiografía de tórax igual, también pensamos que era colocarla y esos dos exámenes más nos referimos. Bien. Víctor, Profe, ¿y la PAFI? ¿ya? ¿Lo Se pusieron le ustedes tomaría como complemento? haberle tomado una PAFI, a ver la relación, pero después ¿Ya? que se le ponga el oxígeno al paciente, porque usted me dice, póngale teníamos que ver qué oxígeno le poníamos, pero eso depende también del paciente, Claro. porque se va titulando la oxigenoterapia. ¿Sí? No Por es eso llegar y la ponerle pregunta, cualquiera. por eso la pregunta era abierta, en el fondo, ¿a cuál dispositivo y en qué momento de la escena ustedes lo hubiesen puesto? Porque también dependía de cuánto ustedes se hubiesen fijado, digamos, en la imagen del paciente. Cuando ustedes les entregan a un paciente, les entregan al paciente saturando 88, pero sin ningún dispositivo de oxigenoterapia de apoyo. Entonces, por eso la respuesta tenía que ser justificada. Si ustedes me hubiesen dicho, como la Matilde, había que irlo titulando, entonces yo partí la escena, tomé este paciente y lo primero que hice fue ponerle una bigotera con 3 litros para ver cómo mejora, ¿cierto? Era un paciente joven, no teníamos otro antecedente en ese momento, a lo mejor
Ustedes me podrían haber dicho, yo complementé, no sé si alguien lo hizo o lo puso en su trabajo, lo puse en posición semi-Fowler, le hice un aseo de cavidad y en realidad mejoró. A lo mejor otro me dijo, no, sabe que yo hice todo lo que el médico me indicó y después llegué al tiro y puse una Venturi, no lo sé. Eso, por eso no había una respuesta tan exclusiva, a menos que ustedes la justificaran. ¿Ok? Le iba a hacer una pregunta al Víctor y se me olvidó lo que era. Ya, respecto, en el fondo, Víctor, de la auscultación que se le hizo a ese paciente ahí en el examen físico, ¿a ustedes como grupo les aportó algo, les indicaba algo o no les ofrecía una alternativa de un diagnóstico certero o les hizo sospechar de otro tipo de diagnóstico? No, sí, sí, igual lo hizo sospechar. En general, prácticamente fue lo que dijo la Yanara, bueno, con la Matilde igual. Que la Matilde, yo en general, en mi caso, no tengo tanto oído para escuchar mucho, no escucho mucho, no tengo contacto con pacientes. Pero la Matilde fue clave en ese aspecto, fue muy clave porque ella lo guió muy bien en ese aspecto. Pero sí tenía algún sonido raro que yo no sabía en general cómo interpretarlo. Profesora, esos sonidos que se evidenciaron, así como aporte para decirle, eran sonidos crepitantes, si no me equivoco, porque es lo que yo evidencié también, lo que escuché, perdón. Para mí eran estertores, profe, Ella es extractores. Mi en ambos crepitante. campos. ¿Ya? ¿Y qué nos podía indicar uno u otro si hubiesen sido estertores? Que había un tipo de inflamación, profe, a nivel pulmonar, al nivel de los alvéolos, todo. Pero es un dato general, ¿cierto? Porque en el fondo tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria, pero digamos la auscultación tampoco nos va a entregar un dato certero y decir, no, sí, esta auscultación es de un paciente con COVID, ¿cierto? El paciente también se queja, tiene fiebre. No sé si alguno de los grupos sospechó, por ejemplo, que el paciente podría haber estado con una neumonía. Profe, pero en general lo que uno igual estudia en general es que igual paciente con COVID es neumonía, o no necesariamente así. Sí, Porque, pueden ser cuadros concomitantes, ¿ya? Ahora, por eso era importante que ustedes pusieran como examen complementario, ¿cierto? Lo que íbamos a ver en la radiografía de tórax, ¿ya? Y nos podría haber apuntado un poco más. Ahora, respecto a el tratamiento que el médico les indica PAF de salbutamol y nebulización de salbutamol. ¿Cuál eligieron y por qué? ¿O están las dos correctas y alguna incorrecta? ¿Cuál ejecutaron ustedes como equipo de enfermería? Profe, las dos estaban incorrectas porque Ah. la salbutamol, el paciente estaba taquicárdico y el Sí, eso salbutamol, mismo la tenía reacción yo. adversa hace taquicardia, así que nosotros le pusimos como grupo a que el médico evaluara otro broncodilatador y las nebulizaciones no están contraindicadas porque tiran Aerosol. aerosoles en el aire y se puede contagiar a la otra persona, así que está contraindicado los pacientes COVID. Bien. Entonces, si bien es cierto, hubiesen sugerido al médico un cambio de medicamento, ¿cierto? Porque veían al paciente taquicárdico, la técnica de elección que hubiesen optado por el PAF, ¿cierto? La nebulización en este caso está considerada como un procedimiento de alto riesgo en los pacientes COVID porque produce mucho mayor aerolización en el fondo que la aerocámara por sí sola. Bien, ahora también tienen que considerar dentro de eso, ¿ustedes le hubiesen agregado algún otro tratamiento inicial a este paciente dentro de lo que les indicó el médico respecto a los signos vitales que pudieron observar? Sí, profe, para la fiebre, que no nos dejó nada indicado. Sí, no dio nada. Antipirético. Claro, porque no nos dejó nada indicado para la fiebre. Bien, bien. Bien, ¿cierto? Porque también eso podría haber colaborado un poco con la taquicardia que veíamos en el paciente. Bien, súper bien. Ahora, respecto a los cuidados de enfermería, el médico también nos indica medicamentos y nos dice que le pongamos dexametasona. ¿Quién me cuenta un poquito del medicamento? ¿Cuáles son los efectos, de qué se trata? ¿O qué dejaron ustedes planificado en sus cuidados de enfermería para que pueda ejecutar el paramédico que les va a estar ayudando? Profe, nosotros ahí en la dexametasona que le dejó el médico, bueno, obviamente la instalación de la vía venosa para administrarla y que se debe administrar lento porque puede provocar una reacción vagal
¿Ya? Y como es un corticoide antiinflamatorio para todo lo que era la vía respiratoria que el paciente en este caso tenía inflamado, realizar hemoglucotés cada 4 horas o la hora que lo hagan en el servicio porque provoca hiperglicemias. Y Bien. hiperglicemias también puede provocar al paciente edemas cerebrales. Entonces, Sí, cierto, dado algunos casos o pacientes, también hay que asociarlo un poquito con la patología porque podría provocar un aumento de la presión intracraneana. Bien. Respecto a ese medicamento, ¿alguien también revisó los 10 correctos o se lo administraron nomás? No, le colocamos los ciclos correctos nosotros, profe, ahí escrito en la hoja que había que llenar. Ya, bien. Tener cuidado también con este medicamento, ¿cierto? Si bien es cierto, nosotros como estamos en el servicio de urgencia nos indican solo una dosis, ¿cierto? Probablemente no tengamos que hacer una disminución de la dosis en el fondo de manera gradual, ni en el fondo recomendar alguna, que la perfusión sea intermitente, ¿cierto? Porque en este caso nos indicaron una sola dosis, pero también son cuidados de enfermería de este medicamento porque los efectos adversos pueden ser un tromboembolismo pulmonar, como lo dijo ahí la Paola, el aumento de la presión intracraneana, inmediatamente náuseas al paciente si no se administra lentamente, como lo dijo alguien de ustedes por ahí, o Profe, arritmia y algún tipo de úlceras pépticas también, ¿ya? Por eso hay que dejar al paciente monitorizado. Sí. Sí, de hecho la Paola mencionó, y porque habló como de la hiperglicemia y puso hemoglucotés cada 4 horas, yo además lo hubiese puesto como una monitorización continua, ¿ya? Ahora, ustedes lograron dentro de la bibliografía que pudieron leer, que si bien es cierto, no los he escuchado quejarse como el otro grupo hasta ahora, pero bibliografía hay mucha, sin embargo, los 2 links que se le pusieron eran bastante generales y quizás no tan acotados a lo que pudimos ver en el caso clínico en un paciente de urgencia, ¿cierto? Yo no sé si a ustedes les faltó, yo entiendo que ustedes además mientras hicieron esta discusión fueron complementando de manera inmediata y compartieron pantalla con otro tipo de textos, pero podrían haber complementado con una bibliografía que estuviese más actualizada al tratamiento inicial del paciente, ¿o no? Profe, yo en mi caso, yo trabajo en una UCI COVID y creo que eso ha sido lejos lo mejor porque he aprendido muchas cosas ahí y creo que en la literatura cada vez, todas las semanas van saliendo cosas porque ahora nosotros estamos con la metilprednisonona, ya no estamos con la dexametasona o los pacientes y cada 15 días se va renovando, nos van cambiando los protocolos en la clínica. Y hay muchas cosas. Sí, por eso, chiquillos, que al inicio les conversé, y si bien es cierto, hay mucho discutible, hay mucho tratamiento, quizás lo que nosotros vemos como más comúnmente o el reporte más cercano que vemos netamente como espectadores, no estoy pensando en como estudiantes de enfermería, son las guías de trazabilidad, ¿cierto? Que vemos normalmente en televisión, que incluso van cambiando, o sea, en un año, a mí me da risa ver mi computador, yo llevo guía 1, 2, 3, 4, actual, 1, 1000, voy como en la 1050 ya. Pero el manejo inicial, y como dice la Matilde, si está en una UCI, desde los medicamentos iniciales hasta lo que hoy tenemos también. Lo importante en el fondo a mí, profe, me cambiaron incluso hasta los aislamientos. Para mí es aislamiento de contacto y aéreo, no de gotita. Ya, iba hacia las precauciones estándar. Sí, ¿ya? me las cambiaron. Aquí, yo sé que es de gotita, pero ahí me las cambiaron, las dejaron aéreo. Y aquí hay una discusión que es importante, que si bien es cierto, una discusión efervescente todavía, también es importante saber por qué literatura me guío o por cuánta validez de estudios científicos para poder comprobar por qué una cosa cambia y otra no cambia. Entonces, respecto a las precauciones estándar, ¿en base a qué aislamientos o cuáles tipos de precauciones dejaron ustedes? ¿Y por qué? Así como en general, para que empecemos la discusión. Profesora, en mi grupo nosotros dejamos precaución de contacto y gotitas. Quizás había que escribirlo ahí, como precaución de contacto y gotitas, porque no salía como qué precaución colocar. ¿O sí? Es que en la medida que ustedes me hayan complementado en el trabajo, lo complementemos aquí. Lo que yo quiero es que lo comentemos para desmitificar por qué.
Ya, yo, bueno, en mi caso, precaución de contacto y gotitas, quizás porque desde un principio la pandemia se normalizó, se normó así, y según en mi hospital, en donde yo trabajo, es según lo que dice IAS, porque ellos ven estudios en ese caso y qué precauciones dejar. Eso. Según literaturas también, si ellos se basan en eso. Como Sí, ustedes ven, profe. mira, ahí tenemos dos ámbitos hospitalarios, ¿cierto? El Christopher trabaja en una parte y es contacto y gotita, la Matilde trabaja en otra parte y era contacto Ya y no, gotitas, pero ahora se lo cambiaron a aéreo, ¿cierto? aéreo Y en porque el según los cierto, ventiladores expulsan mucho aire y llegan más de 1 metro, así que por Exacto. ende las habitaciones tienen más aeroliza de las partículas del COVID. Por eso nos dejaron ahora como aéreo completo. ya. Mm. Chiquillos, aquí vamos a ir así como si yo tuviese que educar casi, yo creo que a todos nos pasa, ¿cierto? Cuando tenemos que educar a mi mamá, a mi papá y no sé qué, dicen, no, pero en la tele dijeron, ven a los gallos de la tele con la mascarilla esa transparente que sirve para una cosa, ven que otra gente anda solo con el escudo facial y entonces ahí no se tienen que usar mascarilla, otros se ponen doble mascarilla, el otro se pone la mascarilla al revés. Ya, ahí nosotros tenemos un rol educativo súper importante. Y por supuesto, o sea, si a la Matilde el comité de IAS le dice, no, a partir de ahora es aéreo, será que ellos encontraron suficiente evidencia. Sin embargo, hay muchas cosas que están como a prueba y error, ¿ya? Porque dado la contingencia y el cambio de este tipo de virus y los estudios que hay, tampoco hay suficiente evidencia para que nosotros podamos decir, la evidencia científica de un estudio ciego randomizado de, no sé, 1 millón de pacientes a nivel mundial nos indica tal cosa y por eso vamos a tomar esta medida. No hay tiempo suficiente, digamos, para la academia científica para poder aseverar algunas cosas. Sin embargo, tenemos súper claro que las precauciones estándar no son un tema nuevo y por ende no debiesen cambiar frente a un tipo de virus nuevo. Ya las precauciones estándar son más antiguas que Jesús, entonces deberíamos tratar como de normal. Ahora, en los equipos que a ustedes les mencionaron, por ejemplo, sale el cubre calzado. ¿Qué opinan? ¿Ustedes lo usan, no lo usan? ¿Creen que está bien, es exagerado, mejor no lo uso? La Camila Profe, González dijo, profe, ahí como que nosotros igual tuvimos un poco de duda, al menos yo, que igual trabajo en el área de la salud, porque nosotros allá no usamos cubre calzado y acá por lo menos en los links tampoco salía, entonces, pero igual lo colocamos por la ¿diseminación? Es diseminación. Eso, claro, por el tema de que el bicho cae. Ya quizás creo que va en criterio de cada persona, profesora, porque yo he visto también funcionarios que usan cubre calzado. Ya, chiquillos, pero aquí, por ejemplo, imagínense que ustedes son el jefe de servicio de la urgencia y lo hacemos como dice el Christopher. Dejémoslo al criterio de cada persona. ¿Ustedes creen que estaríamos como... Profe. El que no es criterioso, esto es como, mire, estamos en cuarentena, pero use el criterio. ¿Será necesario que vaya al mall? Es una medida muy amplia para dejarla al criterio, ¿cierto? Aquí lo que nosotros tenemos que hacer es educar para decir por qué sí, por qué no, o por qué en el fondo, si tenemos la infraestructura, que también es importante, vamos a utilizar porque hay un momento en que a pesar de que no sea una buena estrategia, podríamos decir, entre ponerle y ponerle, mejor pongámosle, ¿ya? Como lo fue en un principio. Si ustedes piensan, respecto a las precauciones estándar, cuando nosotros empezamos esto el año pasado, marzo 2020, a nivel mundial hubo un desabastecimiento, ¿cierto?, de estos insumos. Por ende, incluso se clasificó al personal de ciertas áreas como las UCI para que ellos utilizaran la mayor cantidad de protección respecto a estos pacientes. Incluso hubo un momento en que solo ellos tenían una mascarilla N95 y el resto teníamos que usar una mascarilla quirúrgica, ¿ya? Ahora, eso va a depender también de la institución en donde ustedes trabajan y también de que hoy no hay falta de los insumos. Por ende, si ustedes preguntan, por ejemplo, por insumos como el gorro o el cubre calzado, claramente la mayoría los está usando, pero en el fondo es porque no nos falta ese insumo, pero no hay evidencia suficiente. Y aquí voy un poco apuntado quizá a lo que pensó el comité de IAS del equipo de la Matilde. ¿Ya? No hay evidencia científica
que indique que debiésemos cambiar el aislamiento de gotitas por un aislamiento aéreo. Si bien es cierto, tienen toda la razón en que hay una mayor aerolización, y eso se ha comprobado. Es lo mismo que cuando decimos, no, pero ustedes recordarán la norma de que si uno anda haciendo deporte, no tendría que usar mascarilla, ¿cierto? Pero ellos dicen, oye, pero si va trotando uno atrás a media cuadra, yo voy dejando esta nube con el microorganismo. Lo que pasa es que eso está comprobado, que queda a esterilización del virus, pero no sabemos cuán contagiante es o cuánto sobrevive ese virus cuando queda en las superficies, que sería, por ejemplo, el ejemplo clave para el cubre calzado, por ejemplo, ¿ya? Respecto a eso, hay solo estudios de laboratorio, en donde indican más o menos la supervivencia dependiendo de la superficie, si es de papel, si es de plástico, etcétera. Se ha comprobado, por ejemplo, que el virus permanece en el textil, que es parte de la ropa de cama o de nuestros uniformes, más de 8 horas. Pero lo que no sé es si yo tomo ese virus y lo pongo a una persona no enferma, ¿lo va a contagiar o no? Eso no se ha podido comprobar, no hay una base ni cantidad de estudios suficientes que avalen que ese microorganismo, que ese virus que sobrevive sería contagiante, ¿ya? Entonces, ahí es cuando determinados grupos, comisiones de ellas han dicho, bueno, pero si tenemos la posibilidad de prevenirlo o la posibilidad de ampliar a nuestro equipo, a nuestros funcionarios, a nuestra institución y decir que pasemos de gotitas a aéreo, hagámoslos como una medida preventiva. Pero por el momento no hay evidencia comprobable de que sea tan fehaciente. Por eso es que ustedes van a ver distintos cambios. Y es importante que ustedes conozcan el porqué para que se lo puedan explicar a las personas que están a cargo de ustedes, a las personas que trabajan con ustedes y a su entorno, porque puede ser que el auxiliar de servicio no tenga todas las medidas y va a decir, bueno, pero viste, la enfermera se pone estos EPP y yo no los tengo. Entonces ahí viene una educación de parte de ustedes de decir, mire, estas son las medidas preventivas y en este personal que está más expuesto lo hemos racionalizado de esta manera. ¿Ya? Y eso va a generar una discusión siempre. Yo creo que quizás una de las preguntas en las que más que se explayaron fue en esto. Ahora, respecto a la mascarilla, ¿qué tipo de mascarilla pusieron ustedes en estas precauciones estándar? Profe. Sí, la Natalie, dígame. Nosotros, en realidad, nuestro grupo igual estaba con la duda del tema de las, pero como dijimos, son precauciones estándar y la idea es prevenir infecciones como que ocupamos todo en realidad. Entre más cubrido dijimos va a ser mejor, así que ocupamos todo. Y pensábamos, bueno, según la norma del barro Luco, salía que lo ideal era que nosotros, bueno, profesional de salud, ocupáramos la mascarilla facial y en los usuarios la mascarilla quirúrgica. Así que nos guiamos por eso colocamos nosotros. Bien, ahora yo encuentro un poco de razón a la lógica de la Natalie, no sé si todos los pusieron, así como, bueno, si los tenemos todos, me los pongo todos, ¿ya? Pero eso también, sin una educación o sin una conciencia real, chiquillos, de por qué debo ocupar este y no este, o cuando tenga que racionalizar, ¿sabes qué? Este es el prioritario, también va a traer una falsa seguridad en nosotros como entes de salud. Esto es lo que nos pasa con la población. Ah, pero si tengo mascarilla ya me vacuné, ¿cierto? Entonces andamos todos felices, da lo mismo, yo voy al mall, voy a la cuarentena, no importa, me junto, si total ya toda mi familia está vacunada. A nosotros nos puede pasar lo mismo. Por eso hubo también una norma a nivel ministerial en donde indicaba que nosotros debíamos, dependiendo las funciones de riesgo de los funcionarios, ocupar una u otra EPP. Cuando esto inició, veíamos incluso que los conductores de ambulancia iban vestidos como astronautas, chiquillos. Esto fue como cuando hace años atrás tuvimos el ébola. Ahí sí que te parecíamos astronautas. Y aquí igual. Entonces, puede ser y no puede ser. Hay algunos conductores que prestan la función de ayudar en el fondo a trasladar al paciente, de bajarlo de la camilla, pero hay otros que no porque lleva un equipo completo. Entonces, si el conductor no va a tener contacto directo con el paciente, era necesario que él fuera con el buzo impermeable. Uno, era un gasto. Y otro es que en muchos hospitales públicos el buzo impermeable no era desechable, era de cada uno de los funcionarios y posterior a eso había que limpiarlo, guardarlo. Si yo no me sé sacar el traje impermeable, probablemente no tenga una función preventiva correcta.
¿Ya? Y eso es lo que hay que mentalizar, racionalizar y concientizar para que ustedes puedan utilizar en el fondo las correctas EPP de las que dispongan. El uso de los guantes quirúrgicos de las personas comunes y corrientes en la calle, por ejemplo, ¿a ustedes les parece correcto? No, profe. No, profe. No, profe. Ahí hay un claro ejemplo. Y hay claros ejemplos también de cambios. Cuando nosotros empezamos, ¿qué fue lo que le enseñamos a la población? Que usara una mascarilla reutilizable, ¿cierto? De género, pero que tenía que aprender a lavarla, porque si no, no nos va a servir. Hoy en día, todo mundo, y ahí estuvieron súper caras las mascarillas quirúrgicas, por ende todo el mundo se compró de telas, todas nos elegimos las telas más bonitas para salir y que nos combinara con la ropa. Ya hoy día, como ya están baratas, todo el mundo ocupa la quirúrgica, pero con una falsedad también, porque nadie le ha dicho, señora, si usted tiene que estar en una oficina y va a compartir con su compañero de labores y tiene la mascarilla durante sus 8 horas de turno, la mascarilla no le va a servir, ¿cierto? El que va en bicicleta con una mascarilla quirúrgica y dado el esfuerzo respiratorio que hace, esa mascarilla húmeda no le va a servir, ¿ya? Y esos son los detalles con los cuales tenemos que pensar, ¿es correcto que use este EPP o no es correcto? La doble mascarilla, ¿quién la usa? Profe, nosotros en el trabajo, en la clínica donde yo trabajo, usamos la KN95, o sea, la KN, y usamos una quirúrgica encima. Como que fue ese el protocolo que nos dijeron. Y sobre eso, el protector facial que nos dan igual allá. ¿Usted puede respirar con todo eso, Camila? Sí. Profe, yo también uso todo eso. Yo también uso todo eso. También uso igual. Pero protector, pero a ver, es que eso no es, protector ocular. Ya, eso no está tan incorrecto si hay una racionalización. Me refiero a la N95 que a ustedes les dan, ¿es para una jornada de 12 horas? O 24 horas. De 24 horas, ya, 24 horas. Pero la quirúrgica se tiene que cambiar por cada paciente. Yo entro a una habitación, me pongo encima de la N95, la quirúrgica, voy a la habitación, esa la tengo que botar, ponerme otra limpia. No es que una la use para mis 3 pacientes que veo en la UCI. Es por cada paciente, botamos un montón de quirúrgicas. Sí, ha aumentado un montón el uso y el desecho de material no reutilizable. Ahora, esa norma es porque ustedes están haciendo turnos de 24 horas, porque efectivamente podríamos usar solo una 95, da lo mismo si N95 o K95, chiquillos, si la usáramos durante una jornada extendida, permitida y con evidencia científica entre 10 y 12 horas. Pero como están haciendo turnos de 24, es que se avala que usen esta doble mascarilla. No, profe, porque yo también estuve con 12 horas y igual era lo mismo. Ahí hace poquito no pasar de 24. Ahí no hay una justificación. A nosotros, si nosotros hacemos solo un turno de largo de día, nos dan una mascarilla. Pero si nos quedamos 24 horas, la usamos las 24 horas. Ya, sí. O si no, una en el día. Ya, a eso apuntan, ¿ya? Pero como les digo, muchas veces ya es tanta la rutina de que yo hago esto todos los días que lo normalizo sin saber exactamente la causa. ¿Ya? Ahora, recuerdan, no sé si ustedes han visto, les ha tocado en la situación actual, en su familia. No, es que yo vi en la tele que ahora hay que usar la mascarilla quirúrgica, pero al revés. No. Eso en algún momento también se educó a la población para decir que el filtro, en el fondo, que era la parte blanca, la usáramos al revés para que nos cuidáramos nosotros y no le transmitiéramos al otro. Entonces, ahí hay un montón de cosas que desmitificar respecto a cómo vamos a usar o no correctamente las EPP, ¿ya? Yo sé que todavía van un poco atrasados en la parte de la cátedra, chiquillos, entonces en relación a eso, yo les voy a subir al portal alguna información complementaria respecto a EPP, ya asociado en el fondo a las precauciones estándar, IAS, relacionado netamente con el uso y la desmitificación de algunas cosas de los pacientes COVID, ya que es un ramo que ya hago en otros alumnos, en otra universidad, pero se los voy a compartir porque también recuerden que no, es que yo uso la mejor porque tengo una N95, no, es que a nosotros nos dan una chanta porque es K95, ¿ya?
En el fondo, eso es algo tan sencillo como que son validadas por distintas asociaciones, ¿cierto? Una es validada en Estados Unidos, la otra es validada en Japón, la otra es validada en Europa. Pero lo importante de esas mascarillas es el número. O sea, ambas tienen certificaciones para filtrar el 95%. ¿Ya? Pero no todo el mundo lo conoce. Entonces, recuerden que al principio dijimos, no, es que eran chinas, las chinas son malas. Un poco eso, un poco hablar de este tema de la aerolización, en donde también tenemos sistemas distintos, ¿cierto? Probablemente ustedes trabajan en su casa, tengan mucho aire acondicionado y es como, bueno, ¿lo uso o no lo uso, ¿cierto? ¿Por qué el avión es distinto? No, la presurización del avión permite que en el fondo el filtro sea el correcto. Entonces, les voy a subir un material complementario de eso y también les voy a subir un material complementario respecto a los dispositivos de oxigenoterapia, que se puedan utilizar, porque me imagino también que ahí tuvieron algunas respuestas distintas. ¿Quién me puede decir en sus grupos qué dispositivo le pusieron? Profe, nosotros le colocamos al paciente al principio una naricera con 3 litros. ¿Ya? Y de justificación le colocamos que tendríamos que como que ir viendo el patrón respiratorio y claramente si no repunta sobre lo que quería el médico, que era el 95% de saturación, le colocaríamos una mascarilla de alto flujo. Paola, Pero tenía... la Paola iba a hablar. Sí, iba a decir eso mismo, profe, que nosotros empezamos como escalando y como viendo al paciente cómo iba evolucionando, y de ahí íbamos a ir como subiendo los litros del oxígeno, y si no repuntaba con la naricera, ya íbamos a pasar a una mascarilla vento. Nosotros, profesora, iniciamos de forma inmediata con una mascarilla de alto flujo, a 15%, porque quizás por lo que presentaba el paciente al inicio, como una disnea y sensación de ahogo, por eso. Bien. Según lo que ustedes pudieron leer en la bibliografía, me imagino que el grupo del Christopher dice, no, nosotros iniciamos al tiro porque les pareció que era un paciente con... les parecía que era un paciente con una enfermedad leve, moderada, que estaba severa. ¿Les pareció grave este paciente a ustedes? Pucha, yo creo que sí, porque por la falta de respiración que tenía el paciente. Profe, yo creo que también que sí, porque como también tenía antecedentes de fumador igual, era como... Sí, pues, ya tenía algo ahí, y además que nosotros igual le pusimos una Venturi del 35, lo fuimos titulando hasta el 50%, después volver a tomarle gas arteriales o la PAFI para ver si le damos otro soporte ventilatorio que podría ser presión positiva, que es la NAF o no invasivo. Sí. Pero es como, se ven hartos factores primero para poder evaluar al paciente si pasa a NAF o a no invasivo. Sí, sí, por eso, chiquillos, es que yo les dije que trataran de justificar en el fondo respuestas, porque tengo súper claro que podrían haberme dado una gama de alternativas o 4 alternativas distintas entre los 4 grupos que ustedes formaron, y depende de lo que ustedes hayan justificado, probablemente las 4 estén correctas. ¿Ya? Incluso si ustedes me dijeran, no, profe, sabe que nosotros lo mantuvimos solo con una Venturi de bajo flujo, pensando que iba a llegar el médico, a pesar de que tenía parámetros como dice la guía, de enfermedad severa, porque era un paciente que saturaba menor de 93, porque tenía una frecuencia respiratoria mayor de 30, pero estábamos esperando el resultado de la radiografía tórax, porque podría haber tenido un infiltrado pulmonar. Entonces a lo mejor el médico llegaba y me indicaba al tiro que lo intubara. ¿Ya? Va a depender también, ¿cierto? Entonces, dependía de cuánto ustedes lograran imaginar un poco la situación clínica, o en qué momento de la situación clínica ustedes me dijeron que aportaron con este dispositivo, si fue al principio, si fue al medio, si ya tenían la radiografía de tórax, ¿ya? Entonces, de eso va a depender también un poco cómo yo analice lo que ustedes me respondieron. En el contexto general, chiquillos, ¿ustedes logran sacar algún aprendizaje que les parezca significativo, que les parezca atingente a la realidad respecto del caso? No aprendieron nada. Profe, yo creo que siempre es significativo esto... Siempre es significativo estos momentos de aprendizaje, sobre todo cuando es una patología nueva.
Nosotros por lo menos no, yo por lo menos no he estado en hospital y todo viendo cómo se trata realmente al paciente y cómo puede cambiar todo. Pero al final es como que uno aprende lo básico, por lo que necesita en sí el paciente, que es como mal manejo de la vía aérea, poder valorar bien, ver igual las indicaciones del médico, y lo que decía la chica, pues nosotros nos pasó que con el salbutamol, como había que elegir una de las dos alternativas, fue que estábamos ya como en el límite, igual se nos hizo corto el tiempo para poder responder y justificar bien, entonces fue como ya una de las dos, ya por el tema del aerosol dejamos el PAF, pero no se nos ocurrió hablarle al doctor y decirle que podía cambiarlo por el tema de la taquicardia, entonces quedó así como es, pero ya hay cosas que no podemos cambiar, pero esas cosas se van aprendiendo, por lo menos. Bien, bien. Ahora, ¿ustedes creen en el general que la situación podría ser real? ¿Les podría tocar atender a un paciente como este? Sí, profe, porque ahora llegan a la urgencia así, como que la gente se empieza a asustar al tiro cuando empieza a tener síntomas y piensan que es COVID, consulta al tiro a la urgencia, por eso ya se empiezan a colapsar. Sí, pero igual es como que se crea una histeria colectiva en ese caso, porque ha llegado paciente que tengo fiebre o diarrea, que en general dicen que la diarrea también es un posible causa de COVID y no es eso. Yo creo que hay un aporte a hartas cosas, no es solo la histeria colectiva de la gente. Recuerden que cuando esto inició, a nosotros nos decían, por ejemplo, en el caso de este paciente, usted supo que su amigo del amigo del amigo del amigo era un COVID positivo, espere 4 días en su casa, evalúe sus síntomas y vaya. Ya. Y hoy nos dicen, si usted es un contacto estrecho, vaya de inmediato. No espere 4 días a tener síntomas o no. Entonces, también está tanta la información de todos los días que no están muy claras las directivas desde el ministerio, entonces hasta yo, paciente chiquillo, sabiendo lo que realmente es, si yo sé que ayer estuve con mi amiga y es positivo, yo voy y me tomo el examen al tiro mejor. O sea, hay muchos temas que cambian todos los días, entonces por eso es importante cuando nosotros educamos o trabajamos con nuestro personal, pero también a la comunidad, explicarle el por qué una cosa u otra, entendiendo que aún así hay debate y hay discusión respecto al tema. ¿Ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. Este taller yo lo tengo que evaluar con lo que ustedes ya me enviaron en su PPT y también con la discusión que hemos generado respecto a las respuestas que ustedes pusieron en la PPT. ¿Varían mucho respecto a lo que hicimos el análisis acá? Sí, profe. Creo que sí. No lo llenamos muy detalladamente, así como haríamos esto, porque yo le puse lo justo y preciso, profe. Ustedes dieron respuestas cerradas sin el complemento, que es lo que logramos en esta discusión. Profe, lo que yo pensé que lo íbamos a proyectar y lo íbamos a defender, a como justificar. Para mí eso, yo pensé que eso íbamos a hacer, profe. Por eso fue corto y preciso y que nosotros lo íbamos a defender y justificárselo a usted. Así pensé que iba a ser la evaluación. Ya, lo que vamos a hacer es, hasta mañana a las 12 del día, ustedes van a poder volver a enviarme la PPT, lo que no significa que cambien la respuesta, porque yo las voy a comparar, ¿ya? Pero sí complementar y justificar lo que ustedes pusieron, ¿ya? Sí, para que la nota sea una comparativa y ustedes puedan complementarlo con la discusión que se genera aquí, que yo sé que esto es lo que realmente les hizo lograr entender la situación clínica. Y lo que dicen ustedes, ay, a mí no se me ocurrió decirle al médico, chiquillo, a nadie se nos ocurre, si ustedes son alumnos de cuarto, a nosotros no se nos ocurre decirle, oye, doctor, ¿sabe qué? Yo le sugiero, mire, o usted vio que estaba taquicárdico, porque al médico a lo mejor no lo vio. ¿Ya? Entonces, como que uno inicialmente no piensa eso, sino que solo cuando alguien se lo sugiere, lo complementamos. Y si bien es cierto, la discusión intragrupo de ustedes, me imagino que fue productiva. Obviamente esta discusión en general les da mucho más productividad y mucho más relación real con el caso clínico, ¿ya? Así es que los mismos grupos, ustedes se complementan y mañana hasta las 12 pueden enviarme el PPT con complemento para yo poder utilizar ambos para poner su nota, pero quédense tranquilos porque además con el complemento importante era lo que lográbamos en esta discusión y que todos participaran, ¿ya? Ya, profe. Okay. Ya, profe. Como vamos a dar mañana hasta las 12, la información complementaria que yo les dije que les iba a subir en los apuntes, la voy a subir durante el fin de semana, no previo a que ustedes me manden la complementariedad de la respuesta, ¿ya? Ya, okay.
Ya, chicos. Ya, profe. Con eso terminamos entonces. Yo creo que estuvieron bastante bien, a pesar de que la bibliografía es amplia, ¿cierto? Que tenemos harto que discutir. Y bueno, con el material que les voy a mandar de complemento, espero que lo puedan leer y asociar un poco más para cuando ya les toque la cátedra, y ahí van a poder ir sacando el resto de dudas que tengan. ¿Ya? Ya, profesora, gracias. Ya, chicos, espero su trabajo hasta mañana. Que tengan Ajá. buen fin de semana. Chao. Ya, Ya, profe. Gracias, chao, chao. gracias. Chao, chao.